En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que en este día del Divino Niño nos conceda su Espíritu Santo, el Espíritu de amor, de sabiduría, de ciencia, piedad y temor de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy día estamos en el 8º día de nuestros encuentros de catequesis. Monseñor Raúl no va a poder estar con nosotros hoy día, entonces él nos avisará qué día va a poder acompañarnos. Esta noche vamos a hablar de Jesucristo. Hemos hablado ya en cuanto al contenido sobre la revelación y la fe. Hemos hablado sobre la Santísima Trinidad en el Catecismo como marco central de todo el Catecismo. Y ahora vamos a hablar del misterio de Cristo en el Catecismo de la Iglesia Católica. En este sentido, pues vamos avanzando un poco antes, retrocediendo a temas anteriores. Hemos visto la Biblia y el Catecismo de la Iglesia, los santos padres, la tradición viva y el Catecismo de la Iglesia, y así sucesivamente, ¿no? Que hemos iniciado, ¿no?, con la historia del catecismo y de la catequesis. Para esta noche, entonces, vamos a hablar del misterio de Cristo, la centralidad del misterio de Cristo en el catecismo. En este sentido, vamos a ver 4 puntos, ¿no? Naturalmente con la brevedad, porque no nos da el tiempo. Vamos a ver el misterio completo de Cristo, el sentido de la muerte de Cristo, la resurrección como una explosión de luz y amor, como llamaba el Papa Benedicto, y Pentecostés como consumación del misterio pascual. Estos 4 puntos vamos a ver esta noche. Cristo determina la estructura del catecismo, ¿no? Para los que son nuevos, he visto que hay algunos hermanos nuevos, bienvenidos. La sigla CCE significa el Catecismo de la Iglesia Católica, que son siglas que hemos tomado del latín Catequismus Catholicae Ecclesiae. Entonces indica el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿no? Entonces, en el catecismo hay un rico contenido teológico, sobre todo un contenido cristológico. Es tanto así que en el credo, cuando se habla de Jesucristo, se le dedica números bastante extensos al tema de Jesucristo en el catecismo, ¿no? Por eso, ¿por qué? Porque el cristianismo, ¿no?, la fe cristiana, tiene como centro a Cristo, ¿no? Tiene como centro, hemos dicho, el marco es la Trinidad y el centro es Cristo, ¿no? Cristo, incluso en esa historia de la salvación, o sea, Cristo es la plenitud de la revelación. Este cristocentrismo trinitario que profesamos en la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué decimos cristocentrismo? Es decir, el misterio de Cristo es el que da sentido, ¿no?, por medio de su encarnación,
el hecho de que haya tomado nuestra condición humana. El catecismo va a hablar de la encarnación, ¿no?, de modo preciso, y va a decir que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que asume nuestra naturaleza humana en la única persona del Verbo, de tal modo que Jesucristo tiene una sola persona, la persona divina. Sin embargo, tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, en perfecta comunión, sin división, sino en una comunión perfecta. De tal modo que Jesucristo es, como profesamos, él es verdadero Dios y verdadero hombre. Ese es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En este sentido, este cristocentrismo trinitario también está en las oraciones, en la Biblia, en nuestra fe. Siempre nuestra fe nos lleva a Cristo y por medio de Cristo al Padre, por el Espíritu Santo, como también la liturgia. En la Santa Misa es Cristo que se ofrece con su cuerpo, ¿no?, y se hace presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero este ofrecimiento que hace Cristo es a Dios Padre como una ofrenda agradable, y el que actualiza esta ofrenda es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que actualiza la ofrenda, este ofrecimiento de Cristo al Padre. Antes de poder entrar a los temas, preguntarnos qué es el misterio pascual, porque siempre hablamos del misterio pascual de Cristo, de la Pascua de Cristo. El misterio pascual indica, ¿no?, misterio pascual indica que la Pascua de Cristo implica la pasión, muerte, resurrección y Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, va a ser como la plenitud, la plenificación de este misterio pascual. Es decir, la Pascua significa paso. Entonces, el misterio pascual de Cristo es el paso de Cristo, de la muerte a la vida, de este mundo, retorna, ¿no?, con la ascensión al seno de la Trinidad. Pero con su retorno, por medio de la ascensión, nuestra humanidad queda insertada, una humanidad glorificada, ciertamente, porque Jesucristo no solo entra en alma, no asciende solo en alma, sino con el cuerpo glorioso, ¿no?, el cuerpo glorioso que Jesús tiene. Con ese cuerpo resucita, ¿no?, y entra y se sienta a la diestra de Dios. Por tanto, el misterio pascual no solo es la pasión y la resurrección, sino implica la ascensión y el envío del Espíritu Santo. Vayamos al primer tema. Antes de pasar al primer tema, ¿no?, quisiera, vuelvo después volvemos a las diapositivas. Jesucristo, dice el catecismo, es el centro de la catequesis. Hemos dicho que es el centro de la fe cristiana y también es el centro de la catequesis. En el catecismo, el número 425, ¿no?, de nuestro catecismo, ¿no?, también online lo pueden encontrar en la página web del Vaticano. Ya desde el 425, que afirma que la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para poder llevar a la fe en Él, ¿no? Si vemos desde el inicio, cuando habla el catecismo de qué es la catequesis, en el número 4
hace tiempo habíamos mencionado, la catequesis lo define de modo descriptivo. El catecismo consiste en un conjunto de esfuerzos realizados en la iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo esto tengan vida en su nombre. Esto es el número 4. En el número 425 va a decir que la transmisión de la fe, ¿qué es la catequesis? La catequesis es transmitir la fe, aunque la palabra transmisión de la fe es más amplia, ¿no? La catequesis tiene un sentido un poco más reducido. La transmisión de la fe, que es amplia, consiste en esto, ¿no? En poder anunciar a Jesucristo para conducir a la fe en Él desde el principio. Aún más, continuando en el número 426, que va a iniciar 4 números, se subtitula en el centro de la catequesis, 2 puntos seguidos, Cristo. Y aquí, en estos números, el catecismo de la Iglesia Católica va a hacer referencia por 4 veces a un texto de Juan Pablo II, una exhortación que se llama Catequesis Tradende. En esta parte va a entresacar algunas expresiones fuertes de Juan Pablo II en Catequesis Tradende, que habla justamente que el centro de la catequesis es Jesucristo. ¿No? En el centro de la catequesis, dice Catequesis Tradende, de Juan Pablo II, encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret. Otra cita, catequizar es llevar a escrutar ese misterio en toda su dimensión. Otra cita, en la catequesis, el cristocentrismo significa también que a través de ella se transmite no la propia doctrina o la de otro maestro, sino la enseñanza de Jesucristo. Otra cita, el fin definitivo de la catequesis es poner a uno, no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo, pues solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu Santo. Déjenme decir 3 palabras sobre estos textos que hemos leído. En el centro de la catequesis hay una persona. O sea, la catequesis no es transmitir una serie de ideas. Esto es lo segundo, ¿no? En el centro de una persona. ¿Por qué? Porque hemos dicho, y esto es la tercera parte que quiero decir, el tercer punto, hemos dicho que la fe es una adhesión a Jesucristo. Y Juan Pablo II dice que la catequesis no solamente es llevar a tener un contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. ¿Cómo se tiene comunión, intimidad con Jesucristo? Por medio de la fe, que es una adhesión, como la cinta adhesiva, el ejemplo que habíamos puesto. Esa adhesión a Jesucristo, que es un acto personal, un acto humano, sin embargo es un acto eclesial. Creo, creemos. Bien, entonces, dicho esto, entonces el centro de la catequesis es una persona. Benedicto XVI, en Deus Caritatis, al inicio, afirma que uno comienza a ser cristiano a raíz de un encuentro personal, un encuentro, ¿no? Aquí entra el aspecto de la historicidad, o sea, de lo existencial, de encuentro con una persona. Estoy con Jesús de Nazaret y este encuentro es capaz de cambiar, de transformar, de dividir la vida de uno en un antes y un después. Segunda cosa que quería comentar es que la catequesis no consiste en transmitir ideas, no consiste en transmitir ideas. Por eso, sobre todo las catequesis de iniciación cristiana, que son
los que son que requieren una especial presencia, ¿no? Una especial presencia, ¿no? Porque implica, como dice su nombre, son catequesis de iniciación cristiana. Es decir, no dicen catequesis, una formación. Esta formación lo podemos hacer virtual, como lo estamos haciendo, ¿no? Ya son 8 más 8, 16 encuentros que hemos tenido, ¿no? El virtual lo podemos hacer, pero la catequesis de iniciación es, cristiana, es decir, cómo enseñarles a iniciarse en la vida cristiana, eso requiere hacer vida de iglesia, ¿no? Hacer vida de iglesia. Entonces, la catequesis no consiste en una idea, ¿no? Tercero, es llevarlo en comunión, a una comunión real con Jesucristo, ¿no? Entonces, estas 4 citas de catequesis Tradende, pues son interesantísimos y muy importantes de cómo nos ha ilustrado, ¿no? Para poder ver que el centro de la catequesis y también el centro del catecismo es Jesucristo, ¿no? El centro es Jesucristo. El marco, hemos dicho, la Trinidad. Entonces, en un cristocentrismo trinitario, porque Cristo, ¿no? Cristo es Dios, ¿no? San Agustín decía, cuando se ha hecho hombre Jesucristo, pues se ha hecho hombre, ha asumido nuestra naturaleza humana sin dejar de el seno de la Santísima Trinidad. Porque tenemos que entender que la encarnación no es la divinización de un hombre, no es que un hombre se hace Dios, no. La encarnación indica que un Dios se hace hombre. Juan 1:14, el verbo se hizo carne, et verbum caro factum es, ¿no? El verbo, el Dios todopoderoso, el logos, se hace carne. Por tanto, en el catecismo podemos ver en esa división de las 4 partes del catecismo. En la primera parte encontramos a Cristo profesado. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen. Y la explicación, ¿no? La explicación sobre Cristo en el catecismo realmente son desde el número 422, que se titula Creo en Jesucristo, su único Hijo, va a llegar al número 686. Es un lugar amplio, abundante, digámoslo así, teológicamente es sustancioso, ¿no? Cuando el catecismo habla de Jesucristo. En esos números del 422 al 686, explícitamente el catecismo se dedica a hablar de Cristo profesado, ¿no? Profesado en su misterio. La segunda parte del catecismo, la celebración del misterio cristiano, que son los sacramentos, habla de Cristo celebrado, ya que el Concilio Vaticano II dirá que cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote celebra la Santa Misa, es Cristo quien celebra. Ciertamente el sacerdote obra in persona Christi capitis, ¿no? Obra en la persona de Cristo, cabeza, ¿no? En la persona de Cristo, cabeza. Cristo celebrado, la segunda parte. La tercera parte, los mandamientos, Cristo es escuchado y seguido. La vida moral, ¿no? La vida en Cristo, de hecho que se titula La vida en Cristo,
Y la cuarta parte, Cristo es imitado en la oración. El padre Ignacio de la Poterie tiene un libro, La oración de Jesús, y en ese libro el padre de la Poterie indica cómo Jesucristo se ha pasado durante las noches y sobre todo antes de realizar los grandes milagros y antes de los grandes acontecimientos de la vida de Cristo, para que nosotros también podamos imitar a Cristo en la oración, esa oración del Padre Nuestro, esa relación filial que tiene Jesús con Dios su Padre, Abba Pater. Entonces, el misterio completo. El catecismo, de algún modo, pues va a hablar de un misterio completo, no solo profesado, ¿no? Por eso, creer en Jesús no solamente quiere decir aprender unas cuantas ideas, ¿no? Aprender unas cuantas ideas, sino indica también entrar en la celebración, escucharlo y seguirlo, imitarlo en la oración. Hace catequesis atrás habíamos puesto un esquema, lex credendi, ¿no? Es decir, lex credendi sería el Cristo profesado, el creer, la fe profesada. Lex celebrandi, la ley de la celebración, ¿no? Es decir, los misterios, los sacramentos. Lex vivendi, ¿no? Lex vivendi, los mandamientos, hechos vida, las 10 palabras de vida, y lex orandi, que es la oración. Entonces, en ese sentido, se habla del misterio completo de Cristo. En la liturgia, el Espíritu Santo se hace presente y actuante. Por ejemplo, veamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 223, ¿no? En este número, el compendio sabemos que está siempre en forma de preguntas. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia al respecto de la Iglesia? Responde el compendio. En la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor. San Pablo dice que nosotros no sabemos lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda y pide con nosotros. Recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes. Hace presente y actualiza el misterio de Cristo. Une a la Iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión. En pocas palabras, pues el compendio ha dado una síntesis, ¿no?, profundo sobre la acción del Espíritu Santo en la liturgia. En ningún momento el catecismo va a hablar que en la liturgia el Espíritu Santo actúa de modo personal, ¿no?, sino actúa en la asamblea. O sea, no actúa de modo individualista, en el sentido de un individualismo egoísta, sino actuando en la asamblea, actúa en el corazón de cada uno, ¿no? Por eso es muy importante formar la asamblea en la liturgia, ¿no? Que haya una asamblea que pueda entrar en esa escucha, ¿no? Por otra parte, de esa comunión con Cristo, de esa adhesión con Cristo, ¿no? Aquí hemos puesto la incorporación a Cristo, es posible la vida moderna.
sin esta incorporación a Cristo, es imposible vivir la fe escuchada y vivida. Ese Cristo escuchado, Cristo seguido, es imposible. Porque si no hay una incorporación real a Cristo, los mandamientos son una exigencia insoportable. Si no hay una incorporación a Jesucristo, ir a misa todos los domingos es un sufrimiento terrible y no lo vas a entender. Y a más irás pues donde el padrecito que más te cae, que cuenta más chistes y dirás pues qué bonito, qué divertido, pero que haya fruto dentro, que cada vez más la Santa Misa te una a Jesucristo, no se va a notar, de tal modo que si no hay esta incorporación a Cristo, cuanto la misa sea más breve, mejor. Pueden ir en paz, será signo de rompan filas, viva el Perú, ¿no? Entonces, sin embargo, si hay una comunión, si hay esa incorporación, si hay esa adhesión a Jesucristo, entonces la vida moral, los mandamientos, la moral cristiana, la moral católica en toda su amplitud, pues no solo será agradable, sino amable. ¿No? Será algo que uno puede amarlo y vivirlo de ese modo. Porque sin la gracia, sin la unión a Jesucristo, es muy imposible, es imposible. No solo difícil, sino imposible. Sin mí nada podéis hacer, dice Jesucristo en Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer. San Agustín explica diciendo que Jesús no nos ha dicho de que sin mí harán las cosas más despacio, más difíciles, sino que Jesús ha sido tajante. Sin mí nada podéis hacer. Y uno dirá, pero Jesús es muy exigente. ¿Saben qué? Yo les digo que Jesús no es exigente. Para nada es exigente. ¿Sabes qué pide? Lo pide todo. Lo pide todo. Porque el catolicismo, el cristianismo, nunca ha sido una religión del mínimo. Ha sido siempre del máximo. Del máximo. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ese es el amor con el cual nos ha amado. Por eso el Espíritu Santo, por otra parte, es el maestro de la oración cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 549, ¿no? Que todavía este número está hablando del mismo Cristo. 549 dice esto: al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos que viene a liberar a los hombres de la esclavitud más grande. Nos hace hijos de Dios y nos quiere invitar a la comunión con Él por medio de la oración. Los cristianos, por tanto, participamos en el misterio de Cristo en la iglesia, porque Cristo está en la iglesia, aunque de modo misterioso los frutos del misterio pascual, dice el Concilio Vaticano II, puede llegar a otras personas, pero Cristo está en la iglesia y es ahí donde la iglesia nos enseña, por medio de la catequesis, por medio de la transmisión de la fe, a participar de este misterio, entrar en comunión en los misterios de Cristo, es decir, desde su encarnación, su nacimiento hasta Pentecostés. Segundo punto, el sentido de la muerte de Cristo.
Una pregunta obligatoria que pasa siempre por nuestra cabeza es que si Jesús era consciente o no era consciente de su muerte. Aún más, Jesús era consciente de que él iba a morir con una muerte ignominiosa, ¿no? ¿Y qué sentido, ¿no? ¿Cuáles son los frutos de la muerte de Cristo? A la primera hay que decir que Jesús era consciente de su muerte y 3 veces de modo explícito va a anunciar su muerte. En Mateo aparece 3 veces. Después de la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y de esa promesa de la fundación de la iglesia, anuncia que él va a Jerusalén, que va a morir, que va a ser entregado por los ancianos, que va a morir, pero va a resucitar al tercer día. Entonces, Pedro se escandaliza y lo lleva aparte y le dice, Señor, ¿no te va a suceder esto? Y Jesús le dice, va de reto, Satanás, apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Hay un anuncio explícito por parte de Jesucristo de que él va a morir. El Hijo del Hombre se va, pero ay del que lo entregue. No, más le hubiera valido no nacer. Y igual también en la pasión, ya en el huerto de Getsemaní, pues también Jesús es consciente de la gravedad de su muerte, de la gravedad. Porque ya desde el inicio de su predicación comienza un conflicto con los escribas, fariseos, saduceos, los herodianos, que poco a poco arman una alianza entre ellos, y este conflicto, esta oposición va creciendo y a raíz de lo quieren matar a pedradas San Juan, y Jesús le dice, ¿por qué me quieren matar? Y le dicen los judíos, no te matamos por algo bueno, sino tú siendo hombre te haces Dios, y por eso lo querían matar, y así sucesivamente. Que iba a terminar de ese modo y con una muerte bastante fuerte. Jesús era consciente, ¿no? En ese sentido, pues toda la vida de Cristo fue una ofrenda libre y amorosa. ¿Ya? En Juan 10, Jesús va a decir que Él entrega libremente su vida. Tiene libertad para darla y libertad para tomarla. Ofrece de modo libre y amoroso a Dios Padre su vida por nuestra salvación. Este es el fin de la encarnación en la situación histórica del hombre. Como en el credo también rezamos, qui propter nostram salutem, quien Jesús, a causa de nuestra salvación, por nuestra salvación, se hizo hombre. Entonces, toda la vida de Cristo, es decir, no solamente la entrega de Cristo por nuestra salvación, no solamente fue en la cruz, sino que toda su vida, desde su infancia, desde que se ha hecho hombre, toda su vida de Cristo son salvíficos, toda su vida de Cristo son redentores. Jesús también aceptó libremente esta misión. Si es una ofrenda libre, la misión de Cristo también es un acto libre. Es un acto libre que lo realiza por amor a Dios Padre y también por amor a los hombres, por amor a cada uno de nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 601,
¿no? 600. Que se titula Muerto por nuestros pecados, según las Escrituras, hablando de la muerte redentora de Cristo, va a decir que este designio divino de salvación, a través de la muerte del siervo, el justo, que es Jesús, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Entonces, esta muerte, la misión de Jesús, va a tener distintos nombres en el catecismo, ¿no? Como una muerte redentora, por ejemplo, número 601, su muerte en rescate por los hombres, ¿no? Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple la profecía del siervo de Yahvé, de que anuncia Isaías. Entonces, a esta muerte de Cristo y la salvación que lleva a cabo, en la teología se le llama soteriología, porque soter en griego significa salvación, ¿no? Soter es salvación, logos es tratado, estudio. La soteriología entonces se dedica a estudiar la acción salvífica de Cristo. Entonces recibe distintos nombres. En el Catecismo 602 habla de una muerte para nuestra reconciliación, ¿no? Una muerte que opera la reconciliación, o también otros términos como la reparación, porque el pecado de Adán lo que ha hecho es dañar la naturaleza humana, y la muerte de Cristo repara, expía, ¿no? Expía nuestros pecados, satisface la injusticia que Adán y Eva habían causado con su pecado, ¿no? Esa injusticia es un desagravio, ¿no? Es un desagravio. Por ejemplo, Romanos 5:12, 5:18 va a decir, la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Es decir, como explicaba San Agustín, que la historia de los hombres, de la humanidad, se resume en dos hombres. En Adán, que con su pecado, con su desobediencia, ha llevado a la muerte a todos sus hijos, a todos nosotros. Y Cristo, quien con su obediencia a Dios y una obediencia que le lleva hasta la muerte y una muerte de cruz, nos da la vida, nos entrega la vida. A esto llama San Agustín el admirable intercambio, o también como el gran comercio, ¿no? Como el gran comercio, porque Jesucristo, el que es la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6, él asume nuestra muerte. Por eso sube a la cruz, muere en la cruz, ¿no? Por llevando nuestros pecados, para expiar nuestros pecados, y nosotros que no teníamos vida. Romanos 3:23 afirma que todos han pecado, omnes pecadores, todos, absolutamente todos. Nadie se libra, ni judíos ni griegos. Todos han pecado y se hallan privados de la gracia de Dios y son justificados gratuitamente por la muerte expiatoria de Jesucristo. Entonces, no todos han pecado. Frente a esta muerte que todos los hombres, pecador me concibió mi madre, dice el Salmo 50, ¿qué hace Jesucristo? Toma nuestra muerte para darnos su vida.
para darnos su vida. Por eso nos da esa filiación divina, nos hace participar de su filiación, porque somos hijos adoptivos de Dios. Pero en la cruz, Cristo se muestra como Dios amor, que lleva nuestros pecados y nuestros dolores. Pero también la cruz de Cristo puede ser fuente de escándalo. La cruz de Cristo puede ser fuente de escándalo, en el sentido de que la muerte y el sufrimiento de Cristo esconden su divinidad. Es una paradoja la cruz de Cristo. La palabra paradoja implica una aparente contradicción, pero que en el fondo no hay ninguna contradicción. Digo una paradoja porque para algunos, para aquellos que han llegado a creer, la cruz es fuente de revelación, ¿no? Donde se puede encontrar a Cristo como Dios amor. Pensemos en el momento de la crucifixión, donde el centurión baja de la cruz diciendo, verdaderamente este era hijo de Dios. Sobre todo San Marcos va a hacer explícito estas palabras. Verdaderamente este era hijo de Dios. Pero los otros soldados, los fariseos, los ancianos del pueblo, están ahí. Incluso el otro ladrón, el mal ladrón, que así se llama en la tradición, incluso van a burlarse, a despreciar a Jesús. Si de verdad es el Mesías, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Es decir, para unos, como para María la Virgen, para Magdalena, para San Juan, que están al pie de la cruz, como para este centurión, la cruz es fuente de revelación de Dios como amor. Para otros es escándalo y es ocultamiento. Hay un velo que ha ocultado que se manifieste como Dios amor. Entonces la cruz de Cristo tiene esta paradoja de revelación y ocultamiento, porque en el fondo estamos tratando un misterio grande, el misterio pascual, el misterio de nuestra redención. Pasamos al tercer punto, la resurrección. Como ven, estamos dando saltos grandes, saltos demasiado grandes a paso de gigantes, ¿no? Ahora vamos a entrar la resurrección. La resurrección de Cristo, ¿no? Es un acontecimiento único que no tiene comparación en la historia. La resurrección, o que más exactamente se puede llamar vivificación, la resurrección de Lázaro, del hijo de la viuda, de la hija de Jairo. Hay 3 resurrecciones en el Evangelio. Se puede ver como una vivificación, porque estas 3 personas, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, pues lo que han hecho es volver a la vida normal. Han vuelto a recuperar su vida y volver a su vida cotidiana familiar para después volver a morir. En cambio, la resurrección de Jesucristo no implica un volver a la vida normal para después morir, sino que la resurrección de Jesucristo implica una glorificación, porque Jesucristo no resucita con un cuerpo de carne como el que tenía antes de morir, sino que resucita con un cuerpo glorioso, ¿no? Con un cuerpo incorruptible. En lenguaje de Pablo de Primera de Corintios, se siembra corrupción, resucita incorrupción, ¿no?
Y por eso San Pablo en 1 Corintios 15, 14, va a afirmar que la fe en la resurrección de Cristo es esencial. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Vana es vuestra predicación, vana es su fe, dirá Pablo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, dirá Pablo. Porque en nuestro testimonio, y esta es la predicación de Pablo, de Cristo resucitado, cuando va a Atenas, al Areópago, pues va, cuando habla de la resurrección de Cristo, se van a reír y le van a decir otro día te vamos a escuchar. En nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo. Así dice Pablo. San Agustín, hablando de la resurrección, San Agustín indica que la resurrección es el misterio central y es aquel misterio que distingue a los cristianos de todos los demás. Porque explica con calma y dice que la muerte de Cristo, que Cristo haya muerto, también creen muchos hombres. No hace falta, pues, tener fe para poder creer que Cristo haya muerto. Si tú a un ateo le dices Jesús era un hombre, ha muerto, te va a decir, claro, como todo hombre ha muerto y ya está. Pero si le dices que ha resucitado y está vivo, te va a decir, otro día hablamos de eso, ¿no? Como lo han dicho a Pablo. Entonces, dice San Agustín, que lo propio del cristiano, y esto es lo que nos distingue de todos, es creer en la resurrección de Cristo. Por eso el catecismo distingue, ¿no? Dos cosas en la resurrección de Cristo. Y esto lo hace partiendo en el número 654. Dice que Cristo con su resurrección nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha alcanzado, nos ha dado la condición de ser hijos de Dios. El catecismo en el número 654 explica, hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a una vida nueva. Esta es en primer lugar la justificación. La justificación es la liberación del pecado. Justificación quiere decir pasar de la condición de pecado, de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas, a la condición, a la vida, pasar a la luz, a pasar a una vida libre de la esclavitud. Y segundo es la adopción filial, porque nos convierte en hermanos de Cristo. Y de hecho, Jesús le dice a la Magdalena, id y decid a mis hermanos. Ciertamente que no somos hermanos por naturaleza, sino por adopción. El Papa Benedicto XVI, ¿no?, en el año 2006, explicaba que la resurrección es una explosión de luz, una explosión de amor que rompió las cadenas del pecado y de la muerte. Y de este modo, Cristo ha inaugurado una vida nueva y un mundo nuevo, ¿no? Ha inaugurado una vida nueva y un mundo nuevo, ¿no? Es interesante, ¿no?, estas palabras del Papa Benedicto XVI, ¿no? Esta llamada explosión de vida, de luz, de vida, ¿no?, que es capaz de transformar, que es capaz de romper esas cadenas que atan,
¿no? Pero también el Papa habla de nuestra situación actual, es decir, en nuestra situación actual, en nuestra vida cotidiana, esta explosión de luz, esta explosión de amor también afecta, porque en el bautismo místicamente hemos muerto con Cristo para poder resucitar con Él. San Pablo dice en Romanos capítulo 6, y en forma de pregunta dice, ¿no sabéis que habéis muerto con Cristo en el bautismo, ¿no? Y habéis resucitado con Él? Entonces, también la resurrección de Cristo, esta explosión de luz, de amor, afecta a nuestra vida cotidiana, afecta a nuestra, no solo como una profesión de fe, sino que afecta, nos toca vivirlo del día a día, porque explicará el mismo Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, la vida eterna no está reservada para después de la muerte, sino que ya la vida eterna la vivimos desde este mundo por medio de la fe, ciertamente no en plenitud, pero de modo real. De modo real. El hecho de que la vida eterna lo vivamos ya desde este mundo por medio de la fe, no quiere decir que no sea real. Es real, solo que no es perfecto, porque en este mundo vemos como en un espejo, cuando en el cielo veremos tal cual es. Y por último, el cuarto punto, Pentecostés, consumación del misterio pascual de Cristo. La venida del Espíritu Santo consuma el misterio pascual de Cristo. Después de hablar de creo en el Espíritu Santo, de creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, comenzamos hablando del Espíritu Santo. Y aquí el Catecismo detalla, hablando del Espíritu Santo, por ejemplo, de un modo hermoso, los símbolos del Espíritu Santo. En el número 731, hablando de Pentecostés, afirma el Catecismo que el día de Pentecostés, la Pascua de Cristo, se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina desde su plenitud. Cristo, el Señor, derrama profusamente el Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés, ¿no?, es la plenitud del misterio pascual. El Espíritu Santo, ¿no?, que se había dado, ¿no?, se entrega en plenitud, pero el Espíritu Santo es el fruto de la cruz de Cristo. En Juan 19:34, hablando de la pasión y de la muerte de Cristo, San Juan dice explícitamente que Jesucristo, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir, no solo está indicando de que ese entregar el Espíritu sea morir, sino que está el mismo Benedicto y también otros exégetas van a explicar diciendo que Jesucristo, cuando muere, es decir, desde su muerte de Cristo hasta Pentecostés, no es que no haya habido el Espíritu Santo. En ese espacio, desde la muerte de Cristo, porque dice Jesús, cuando yo
sea elevado a lo alto, cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu de la verdad, el Consolador, el Paráclito. Por eso en el mismo acto de su muerte de Cristo, Cristo entrega el Espíritu Santo al mundo, nos da su Espíritu Santo. Por eso también Jesús muere, resucita y asciende al cielo para comunicarnos el Espíritu Santo. Y otro detalle es que en Pentecostés es la consumación del misterio pascual, porque con el envío del Espíritu Santo se completa la fundación de la iglesia, porque la iglesia no se ha fundado en un solo momento, no le ha dicho Pedro, a ver, trae, a ver, vas a hacer acta de fundación de la iglesia, sino la iglesia se ha fundado en un proceso de comenzando con la llamada de los 12 apóstoles. Por tanto, queridos hermanos, el misterio de Cristo es algo bellísimo. Hemos tratado de hablar muy eh, conciso, pero al mismo tiempo un poco rápido, pero les recomiendo una lectura que les va a encantar, porque es muy bueno. Es este libro. Se llama Joseph Ratzinger, Obras Completas, el tomo 6, 6.1, Jesús de Nazaret. En este tomo de Ratzinger, o también hay ediciones en 3 tomos, ¿no? O en un solo tomo, en las Paulinas. Bueno, voy a hacer propaganda a las Paulinas porque aquí es el único lugar donde podemos encontrar nuestros libros. Aquí está los 3 tomos. Se titula Jesús de Nazaret. Es la vida de Jesús, una vida de Jesús, pero al mismo tiempo es una cristología. El Papa Benedicto, ya siendo Papa, aunque se publica como Joseph Ratzinger, ¿no? El Papa al final, y en su madurez intelectual, quiso escribir una vida de Jesús. Él mismo cuenta que esto lo aprendió de Romano Guardini, porque también Romano Guardini en su madurez espiritual, intelectual, escribió un libro sobre Jesús titulado El Señor, otro libro bellísimo también. Entonces, pero leyendo este libro, puedes encontrar una información, además que no lo hace como un exégeta a secas, sino lo hace como papa, como alguien que está transmitiendo la fe. Por eso les invito, si alguna vez, como en Arequipa va a seguir cuarentena todavía hasta fin de año, así que esto lo puedes leer en 2 semanas, ¿no? Amaneció, anocheció, día primero, así día 10 ya lo terminaste de leer, ¿no? Nada más, hermanos, muchísimas gracias. Hay otros libros sobre Jesús de Nazaret, como se llama, Un sacerdote descalzo, se apellida. Hermoso también, en 3 tomos, en un solo tomo, y así hay muchísimos, ¿no? De Fernández Carvajal, Jesús de Nazaret, pero yo les recomiendo de cara este libro de Joseph Ratzinger. Muy bien, nada más, que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias por su atención.